Mi nombre es Benjamín Rojas, tengo 67 años, y mi yerno Esteban me gritó, «Viejo tacaño, vete de mi vista», cuando me negué a prestarle dinero para sus caprichos. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un secreto que había guardado durante años y que estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada. Imagínense la escena. Durante 8 años había sido el abuelo generoso que ayudaba económicamente a mi hija Mónica y su familia, pero ese día descubrí quién era realmente mi yerno. Era un jueves por la tarde, cuando Esteban llegó a casa con una sonrisa que conocía muy bien. Era la sonrisa que ponía cuando necesitaba algo, cuando venía a pedirme dinero para alguno de sus proyectos que nunca funcionaban. «Don Benjamín», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «necesito hablar con usted de un tema muy importante». «¿Qué pasa, Esteban?», le pregunté, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. Durante los últimos años, Esteban había desarrollado la costumbre de venir a pedirme plata para los gastos más absurdos. Una moto que necesitaba para trabajar, un curso de computación que lo iba a hacer rico, herramientas para un taller que nunca montó. «Don Benjamín, se me presentó una oportunidad de oro. Un amigo me ofreció ser socio en un negocio de venta de repuestos de auto. Solo necesito 20,000 pesos para entrar como socio». 20,000 pesos. Una suma considerable que él pedía como si fuera prestado para el colectivo. Le pregunté sobre los detalles del negocio, sobre su amigo, sobre las garantías. Sus respuestas fueron vagas, llenas de «confíe en mí» y «va a ver que funciona». Era exactamente lo mismo que me había dicho cuando pidió dinero para comprar una máquina de hacer empanadas que ahora juntaba polvo en el garage. «Esteban», le dije con calma, «ya te he prestado mucho dinero durante estos años. Creo que es hora de que aprendas a manejarte con tus propios recursos». Su cara cambió instantáneamente. La sonrisa melosa se transformó en una mueca de ira que nunca le había visto. «¿Qué quiere decir con eso?», me preguntó con un tono que no me gustó nada. «Quiero decir que no te voy a prestar más dinero», le respondí. «Es hora de que seas responsable con tu vida económica». Lo que pasó después me dejó helado. Esteban se paró de la silla como si tuviera un resorte y empezó a gritarme como nunca nadie me había gritado en mi vida. «Viejo tacaño, usted tiene plata de sobra y se hace el mezquino. Mónica me contó que tiene ahorros guardados». Siguió gritando cosas cada vez peores. «Usted se cree muy importante porque tiene unos pesos ahorrados, pero cuando se muera, toda esa plata va a ser de nosotros igual. Así que mejor nos la da ahora que la podemos disfrutar». Pero la frase que me partió el alma fue la última. «Viejo tacaño, vete de mi vista. Estoy cansado de tener que pedirle favores a un abuelo miserable que no quiere ayudar a su propia familia». Me quedé sentado en mi silla, viendo cómo mi yerno salía dando portazos de mi casa. Mónica, que había escuchado todo desde la cocina, vino a consolarme. «Papá, discúlpalo. Esteban está muy estresado con el trabajo. No quiso decir eso». Pero yo sabía que sí había querido decir eso. En ese momento de furia, Esteban había mostrado lo que realmente pensaba de mí. Para él, yo era solo una fuente de dinero que se había cerrado temporalmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las veces que había ayudado a Esteban económicamente. Cuando nació mi nieto Sebastián y necesitaron pagar el hospital privado. Cuando se quedó sin trabajo y yo les pagué 3 meses de alquiler. Cuando quisieron irse de vacaciones a Brasil y no tenían dinero suficiente. Siempre había pensado que estaba ayudando a mi familia por amor, pero las palabras de Esteban me hicieron entender que para él no era amor, era obligación. Él creía que yo le debía mi dinero, que tenía derecho a él, pero había algo que Esteban no sabía. Algo que ni siquiera Mónica sabía. Durante los últimos 10 años, yo había estado invirtiendo mis ahorros de jubilación en la bolsa de valores. Lo que había empezado como una inversión pequeña se había convertido en una fortuna considerable gracias a algunas decisiones muy acertadas. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte sobre mi vida antes de que todo esto pasara. Yo había trabajado durante 40 años como contador en una empresa textil. Era un trabajo estable que me había permitido mantener a mi familia con dignidad,
pero nunca había sido rico. Mi esposa Elena y yo habíamos vivido siempre con lo justo. Elena murió hace 10 años después de una larga enfermedad. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos médicos que al final no sirvieron para salvarla. Cuando ella murió, yo me quedé solo, sin plata, sin ganas de vivir. Mónica me propuso ir a vivir con ella y Esteban, y yo acepté, porque no sabía qué más hacer. Los primeros años fueron difíciles. Vivía de mi jubilación mínima y dependía económicamente de mi hija. Me sentía como una carga, como un estorbo en su casa. Esteban, que al principio había sido amable conmigo, empezó a mostrar signos de fastidio por mi presencia. Fue en esa época cuando decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: invertir en la bolsa. Tenía algo de dinero del seguro de vida de Elena y pensé que era mejor arriesgar que quedarse sin nada. Empecé comprando acciones de empresas que conocía, leyendo todo lo que podía sobre inversiones, aprendiendo de mis errores. Lo que empezó como una inversión de 50,000 pesos se fue multiplicando año tras año. Yo reinvertía todas las ganancias. Nunca gastaba nada del dinero de las inversiones. En 10 años esos 50,000 pesos se habían convertido en más de 2 millones de pesos. Pero nadie en mi familia lo sabía. Seguía viviendo como si tuviera solo mi jubilación. Seguía aceptando que me pagaran los gastos. Seguía sintiéndome agradecido por cada peso que me daban. Y mientras tanto, mi cuenta bancaria crecía mes a mes. ¿Por qué no les dije nunca sobre el dinero? Al principio porque quería estar seguro de que las inversiones iban a funcionar. Después porque me di cuenta de que era una buena prueba para ver cómo me trataba mi familia cuando creían que yo no tenía nada. Durante estos 8 años, Esteban había venido a pedirme dinero más de 20 veces. Siempre le prestaba porque pensaba que era mi obligación como suegro ayudar a la familia de mi hija. Pero ahora me daba cuenta de que había creado un monstruo. Esteban se había acostumbrado a que yo fuera su solución para todos sus problemas económicos. Después del episodio de los gritos, decidí que había llegado el momento de hacer un cambio radical en mi vida. Ya no quería seguir siendo el abuelo que prestaba dinero para que después lo trataran como un tacaño cuando se negaba a hacerlo. Al día siguiente, llamé a mi asesor financiero. «Rodrigo», le dije, «quiero que vendas todas mis acciones. Voy a necesitar el dinero en efectivo». «¿Está seguro, don Benjamín? Sus inversiones están en el mejor momento. ¿Para qué necesita tanto dinero en efectivo?» «Para algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», le respondí. En una semana tenía 2,300,000 pesos depositados en mi cuenta corriente. Era una cifra que jamás había imaginado tener. Pero mi plan no era solo retirar el dinero. Mi plan era enseñarle a Esteban una lección que no iba a olvidar nunca. Una lección sobre el respeto, sobre la gratitud y sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que te ayudan. El lunes siguiente, mientras Esteban estaba en el trabajo y Mónica había ido al supermercado, empecé a ejecutar mi plan. Primero fui al banco y retiré 50,000 pesos en efectivo. Después fui a una inmobiliaria del centro y alquilé un departamento pequeño pero cómodo a 10 cuadras de la casa de Mónica. «¿Para cuándo lo necesita?», me preguntó la empleada de la inmobiliaria. «Para esta misma semana», le respondí. «Voy a pagar 6 meses por adelantado». La cara de sorpresa de la mujer fue impagable. Probablemente no esperaba que un jubilado de 67 años pagara 6 meses de alquiler de una sola vez. También fui a una mueblería y compré todo lo necesario para mi nuevo departamento. Cama, heladera, televisión, mesa, sillas. Todo modesto pero nuevo, todo elegido por mí, para mí. «¿Cuándo quiere que le entreguemos todo?», me preguntó el vendedor. «El jueves por la mañana», le respondí. El miércoles por la noche, durante la cena, les comuniqué mi decisión a Mónica y Esteban. «Tengo algo importante que decirles», comencé. «He decidido irme a vivir solo. Ya alquilé un departamento y mañana me mudo». El silencio que siguió fue absoluto. Mónica me miraba con la boca abierta. Esteban había dejado de masticar. «¿Cómo que te vas a vivir solo?», me preguntó Mónica. «¿Con qué dinero pagaste un departamento?». «Con mis ahorros», le respondí. «Durante estos años he estado guardando parte de mi jubilación».
Era una verdad a medias, pero era todo lo que necesitaban saber por el momento. Esteban se recuperó de la sorpresa y volvió a mostrar su verdadera personalidad. «¿Usted tenía ahorros y nunca nos dijo? ¿Y nos hacía sentir culpables por ayudarlo económicamente?» Su indignación era cómica. El hombre que me había gritado «viejo tacaño» ahora se quejaba porque yo tenía dinero guardado. «Nunca les pedí que me ayudaran», le respondí con calma. «Ustedes decidieron hacerlo, y yo nunca les dije que no tenía dinero ahorrado, solo nunca mencioné cuánto». «Pero eso es mentir por omisión», gritó Esteban. «Usted nos engañó». «Esteban», le dije mirándolo directamente a los ojos, «la semana pasada me gritaste viejo tacaño porque no te quise prestar dinero. Ahora me gritas porque descubriste que tengo dinero ahorrado. ¿No te parece que hay algo mal en tu razonamiento?» Mónica trataba de mediar. «Papá, no entiendo por qué quieres irte. Acá estás cómodo, acá tenés tu familia». «Precisamente por eso me voy», le respondí, «para que entiendan que yo soy una persona, no una alcancía con patas». Esa noche armé mi valija con las pocas cosas personales que quería llevarme. Fotos de Elena, algunos libros, mi ropa, todo lo demás se podía comprar nuevo. Mientras guardaba mis cosas, escuchaba a Esteban y Mónica discutir en su cuarto. «Esto es culpa tuya», le decía Mónica a Esteban. «Le gritaste al viejo y ahora se quiere ir». «¿Culpa mía? Tu papá nos mintió durante años. Nos hizo creer que era pobre cuando tenía plata guardada. El jueves por la mañana llegó el camión de la mudanza. Pero no era para llevar mis cosas, sino para entregar los muebles nuevos que había comprado». «¿Qué es esto?», preguntó Mónica cuando vio a los empleados descargando una heladera nueva. «Los muebles para mi departamento nuevo», le respondí. «Pero papá, ¿cómo pagaste todo esto?» «Ya te dije, con mis ahorros». «¿Cuánto dinero tenés ahorrado?», me preguntó directamente. «Suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie», le respondí. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esteban había salido a trabajar sin despedirse, todavía enojado por el descubrimiento de mis ahorros. Me mudé a mi departamento nuevo con una sensación de libertad que no había experimentado en años. Por primera vez desde la muerte de Elena, tenía mi propio espacio, mis propias reglas, mi propia vida. Nadie me iba a decir a qué hora cenar, qué programa de televisión mirar o cuándo podía recibir visitas. Pero mi plan apenas había comenzado. Durante las siguientes semanas, empecé a mostrarle a mi familia pequeñas muestras de mi verdadera situación económica. Les conté que había empezado a ir a un restaurante caro los domingos, que me había comprado ropa nueva, que estaba pensando en irme de vacaciones. «¿De dónde sale tanta plata, papá?», me preguntaba Mónica cada vez que nos veíamos. «Te dije que tenía ahorros», le respondía yo, «pero no sabía que tenías tantos ahorros». «Hay muchas cosas que no saben de mí», le decía con una sonrisa misteriosa. Esteban, mientras tanto, había empezado a tener problemas económicos serios. Sin mis préstamos constantes, se había dado cuenta de que sus ingresos no alcanzaban para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tuvo que vender la moto que tanto quería. Tuvo que cancelar las vacaciones que había planeado. Un mes después de mudarme, Esteban vino a visitarme a mi departamento. Era la primera vez que lo veía desde el día que me gritó. Venía con la cola entre las patas, con cara de circunstancia. «Don Benjamín», me dijo, «vengo a pedirle disculpas por cómo le hablé aquel día. Estaba muy estresado y se me salió lo peor». «Esteban», le respondí, «cuando una persona está estresada, muestra su verdadera personalidad. Vos me mostraste lo que realmente pensás de mí». «No es verdad, don Benjamín. Yo lo respeto mucho. Usted sabe que lo respeto». «Esteban, respeto es lo que se demuestra con hechos, no con palabras. Y tus hechos me demostraron otra cosa». Después de las disculpas vino lo que yo esperaba, la nueva solicitud de dinero. «Don Benjamín, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo lo traté, pero estamos pasando un momento muy difícil. ¿No me podría prestar 5,000 pesos? Se los devuelvo el mes que viene». «No», le respondí sin dudar. «¿No?», preguntó, como si no hubiera escuchado bien. «No te voy a prestar dinero, Esteban. Ya te expliqué que esa etapa se terminó. Pero, don Benjamín, usted tiene plata ahorrada. 5,000 pesos no es nada para usted. Exactamente por eso no te los voy a prestar».
le dije. ¿Por qué pensás que como tengo dinero, tenés derecho a él? Porque no entendés que mi dinero es mío, no tuyo. Esteban se fue de mi departamento más enojado que cuando había venido. Durante los siguientes meses, Esteban y Mónica intentaron todos los enfoques posibles para que yo les prestara dinero. Primero vinieron con una propuesta de inversión conjunta en un negocio familiar. Después me pidieron que les prestara para una emergencia médica, que después descubrí que era mentira. También intentaron el chantaje emocional. «Papá, Sebastián necesita zapatos nuevos para el colegio», me decía Mónica. «Tu nieto no puede ir descalzo». «Entonces trabajen más para comprárselos», le respondía yo. «Yo ya crié a mi hija, ahora es tu turno de criar al tuyo». Pero el momento más revelador llegó 6 meses después de mudarme. Era el cumpleaños de Sebastián, mi nieto, que cumplía 10 años. Yo le había comprado un regalo caro, una bicicleta nueva que costaba 15,000 pesos. Cuando llegué a la fiesta con la bicicleta, Esteban me recibió con una sonrisa que no había visto en meses. «Don Benjamín, qué generoso. Sebastián va a estar feliz». Pero después me llevó aparte y me dijo algo que me confirmó todo lo que pensaba sobre él. «Don Benjamín, si usted puede gastar 15,000 pesos en una bicicleta, ¿por qué no me puede prestar 5,000 para mi negocio?» Ahí estaba la verdad. Para Esteban, el dinero que yo gastaba en mi nieto era dinero que debería estar prestándole a él. «Esteban», le dije, «hay una diferencia fundamental entre gastar mi dinero en lo que yo quiero y prestártelo a vos para que lo gastes en lo que vos querés. La diferencia es que uno es mi derecho y lo otro es tu capricho». Esa noche, durante la fiesta, empecé a ejecutar la segunda parte de mi plan. Había decidido que era hora de revelar toda la verdad sobre mi situación económica, no solo para sorprender a mi familia, sino para enseñarles una lección definitiva sobre el respeto y la gratitud. «Tengo algo importante que contarles», les dije durante la cena. «Durante estos años, ustedes creyeron que yo tenía solo algunos ahorros guardados. La verdad es un poco diferente. Saqué de mi bolsillo un papel con el estado de mi cuenta bancaria. Mi situación económica actual es de 2,400,000 pesos», les dije. El silencio fue absoluto. Mónica se había puesto pálida. Esteban me miraba con la boca abierta. Sebastián seguía comiendo su torta, ajeno a la bomba que acababa de explotar en la mesa. «¿Cómo?», fue lo único que pudo decir Mónica. «Inversiones en la bolsa durante los últimos 10 años», les expliqué. «Empecé con el dinero del seguro de vida de tu madre y fui reinvirtiendo las ganancias». Esteban se recuperó de la sorpresa y empezó a hacer cálculos mentales. Podía ver en sus ojos cómo se multiplicaban los números, cómo imaginaba todo el dinero que podría pedirme ahora que sabía la verdad. «Don Benjamín», me dijo con esa voz melosa que conocía tan bien, «esto cambia todo. Con esa cantidad de dinero, usted podría ayudarnos mucho más. Podríamos ser socios en ese negocio que le propuse». «No», le respondí, «esto no cambia nada, de hecho confirma todo lo que yo pensaba». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tu reacción al enterarte de que tengo dinero es exactamente la que esperaba. No te alegra por mí, no te parece bien que haya tenido éxito con mis inversiones. Lo único que pensás es en cómo podés beneficiarte de mi dinero». Mónica trataba de procesar la información. «Papá, ¿por qué no nos dijiste antes? ¿Por qué nos dejaste ayudarte económicamente si vos tenías esa plata?» «Porque quería ver cómo me trataban cuando creían que yo no tenía nada», le respondí. «Durante estos años, ustedes me demostraron que cuando creían que yo era pobre, me trataban con condescendencia. Me hacían sentir como una carga. Y cuando descubren que tengo dinero, inmediatamente empiezan a calcular cuánto pueden sacarme». Esteban no podía quedarse callado. «Pero don Benjamín, nosotros somos su familia. Es natural que queramos compartir su buena fortuna». «Esteban», le dije, «vos me gritaste viejo tacaño hace 6 meses. ¿Te acordás? Me dijiste que me fuera de tu vista porque no te quería prestar dinero. ¿Esa es la manera de compartir la buena fortuna?». «Yo ya le pedí disculpas por eso», murmuró. «Sí, me pediste disculpas cuando te diste cuenta de que necesitabas que te prestara dinero otra vez. Tus disculpas no eran por arrepentimiento, eran por conveniencia».
Esa noche me fui de la casa de Mónica con una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque había confirmado lo peor de mi familia. Liberación porque ya no tenía que fingir más, ya no tenía que esconder mi verdadera situación. Durante las siguientes semanas, Esteban me bombardeó con propuestas de negocios, préstamos, inversiones conjuntas. Cada día aparecía con una nueva idea para que yo invirtiera mi dinero con él. Don Benjamín, encontré el negocio perfecto. Con 100,000 pesos podemos comprar un food truck y en 6 meses recuperamos la inversión. Todas mis respuestas eran iguales. No. No importaba cuán brillante sonara su propuesta. No importaba cuánto me prometiera de ganancias. Mi respuesta era siempre la misma. «¿Pero por qué no, don Benjamín? Es una oportunidad única. Porque no quiero ser tu socio, Esteban. No quiero hacer negocios con vos. No quiero prestarte dinero. No quiero invertir contigo, ¿está claro? ¿Pero por qué? Porque no confío en vos. Porque me demostraste que para vos yo soy solo una fuente de dinero». Mónica también intentaba mediar. «Papá, dale una oportunidad a Esteban. Él aprendió la lección». «¿Qué lección aprendió, Mónica?» «La lección de pedirme disculpas cuando necesita dinero. La lección de tratarme bien cuando sabe que tengo plata. Esa no es la lección que yo quería enseñar». Un año después de revelar mi fortuna, decidí hacer algo que había estado planeando desde hace meses. Quería darle a mi dinero un destino que realmente me hiciera feliz, un destino que le demostrara a Esteban lo que se había perdido por tratarme mal. Fui a la fundación de un hogar de ancianos que había conocido por casualidad. Era un lugar hermoso donde cuidaban a personas mayores que no tenían familia o cuyos familiares los habían abandonado. «Director», le dije al hombre que administraba el lugar, «quiero hacer una donación importante». «¿Qué cantidad está pensando, señor Rojas?» «1.000.000 pesos», le respondí. El hombre casi se cae de la silla. «1.000.000 pesos. ¿Está seguro?» «Muy seguro. Quiero que esa plata se use para mejorar las instalaciones, para contratar más personal, para que los abuelos que viven acá tengan una vida más digna». También doné 500,000 pesos a una escuela pública del barrio donde había crecido. «Quiero que esta plata se use para becas de estudio para chicos que no tienen recursos», le dije a la directora, «para que puedan estudiar aunque sus familias no tengan dinero». Cuando Mónica se enteró de las donaciones, vino a mi departamento hecha una furia. «Papá, ¿cómo podés regalar 1,5 millones de pesos a extraños cuando tu propia familia necesita ayuda?» «Mónica», le respondí, «esos extraños me van a estar agradecidos toda la vida». Tu marido me gritó, «viejo tacaño», cuando no le quise prestar 20,000 pesos. Pero nosotros somos tu familia. Una familia que solo me valora cuando descubre que tengo dinero, le dije. Una familia que me trata bien solo cuando necesita algo de mí. Esteban también vino a reclamarme por las donaciones. «Don Benjamín, ¿cómo puede regalar esa plata? Con ese dinero nosotros podríamos haber montado 3 negocios». «Exactamente por eso lo doné», le respondí, «para que entendieras que prefiero regalárselo a gente necesitada antes que prestártelo a vos». «Eso es venganza», me gritó. «Usted está tirando la plata por despecho». «Esteban», le dije, «cuando vos me gritaste viejo tacaño, ¿eso era despecho o era tu verdadera personalidad?» 2 años después de mudarme a mi departamento, mi vida había cambiado completamente. Ya no tenía que escuchar pedidos de dinero constantes. Ya no tenía que fingir ser más pobre de lo que era. Ya no tenía que aguantar faltas de respeto por parte de mi yerno. Con el dinero que me quedaba, me dediqué a hacer cosas que siempre había querido hacer pero nunca había podido. Me fui de viaje a Europa, algo que Elena y yo siempre habíamos soñado, pero nunca habíamos podido costear. Recorrí París, Roma, Madrid, recordando a mi esposa en cada lugar hermoso que visitaba. También empecé a estudiar. Me anoté en un curso de Historia del Arte en la universidad, algo que me había interesado toda la vida, pero que nunca había tenido tiempo de hacer. A los 68 años me convertí en el estudiante más mayor de mi clase, pero también en uno de los más entusiastas. Mónica venía a visitarme una vez por mes. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, llenas de reproches y reclamos, pero de a poco fuimos encontrando una nueva forma de relacionarnos, una relación donde ella me respetaba como persona,
no como fuente de ingresos. Papá, me dijo en una de esas visitas, creo que entendí por qué hiciste todo esto. ¿Qué entendiste? Que nosotros te estábamos usando, que no te valorábamos como persona, sino como alguien que nos podía resolver los problemas económicos. Me alegra que lo hayas entendido, le respondí. Pero lo que más me alegra es que lo hayas entendido vos, no Esteban. Esteban todavía está resentido, me confesó. Dice que fuiste injusto con él. Mónica, tu marido me faltó el respeto de la manera más hiriente posible. Me gritó viejo tacaño porque no le quise prestar dinero para otro de sus proyectos fallidos. Si él considera que mis acciones fueron injustas, es porque todavía no entendió lo que hizo mal. Sebastián, mi nieto, que ahora tenía 12 años, también empezó a visitarme regularmente. Era el único miembro de la familia que no tenía interés en mi dinero, el único que venía a verme porque realmente quería estar conmigo. Abuelo me preguntó un día, ¿por qué papá dice que sos egoísta? ¿Qué pensás vos, Sebastián? ¿Te parece que soy egoísta? No sé, abuelo. A mí me parece que papá está enojado porque no le das plata. La inocencia de mi nieto me hizo reflexionar sobre toda la situación. Sebastián, ¿vos crees que yo tengo la obligación de darle dinero a tu papá? No sé, abuelo, pero me parece que si alguien te grita y te trata mal, después no puede pedirte favores. La sabiduría de un niño de 12 años había resumido perfectamente toda la situación. Esteban pretendía que yo lo ayudara económicamente después de haberme faltado el respeto. Pretendía que yo ignorara su comportamiento y siguiera siendo su banco personal. 3 años después del episodio del viejo tacaño, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Quería hablar con Esteban una última vez, no para reconciliarme con él, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Lo invité a mi departamento un sábado por la tarde. Vino con cara de esperanza, probablemente pensando que finalmente había cambiado de opinión sobre prestarle dinero. Don Benjamín, me dijo apenas entró, gracias por invitarme. Hace mucho que no hablábamos. Esteban, te invité porque hay algo que quiero decirte, le dije. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Qué es, don Benjamín? Que nunca te voy a perdonar por cómo me trataste aquel día. Su cara cambió instantáneamente. Pero, don Benjamín, yo ya le pedí disculpas 1000 veces. Sí, me pediste disculpas cuando te diste cuenta de que necesitabas mi dinero otra vez, pero tus disculpas no eran sinceras, eran calculadas. No es verdad, don Benjamín, yo realmente me arrepiento de lo que le dije. Esteban, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentirse y lamentarse? Una persona se arrepiente cuando entiende que hizo algo malo. Una persona se lamenta cuando entiende que hizo algo que le trajo consecuencias negativas. Vos no te arrepentís de haberme faltado el respeto, le expliqué. Vos te lamentás de que esa falta de respeto te haya costado el acceso a mi dinero. Es muy diferente. Esteban trató de defenderse. Don Benjamín, yo entiendo que me equivoqué. Por eso vengo a pedirle que me dé otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? Para que vuelvas a pedirme dinero. ¿Para que vuelvas a gritarme cuando no te dé lo que querés? No, don Benjamín. Otra oportunidad para demostrarle que cambié. Esteban, vos no cambiaste. Vos aprendiste a disimular mejor. Aprendiste que no podés gritarme porque después no te presto dinero. Pero en el fondo, seguís pensando que tenés derecho a mi plata. Se quedó callado porque sabía que era verdad. La diferencia entre nosotros, le dije, es que yo aprendí cuánto valés realmente. Y vos todavía no aprendiste cuánto valgo yo. Don Benjamín, ¿qué puedo hacer para que me perdone? Nada, le respondí. Absolutamente nada. Porque el perdón se gana con cambios genuinos, no con palabras bonitas dichas por conveniencia. Esteban se fue de mi departamento esa tarde con la certeza de que nunca más iba a recibir un peso de mi parte. Pero más importante aún, se fue sabiendo que había perdido para siempre el respeto de alguien que lo había ayudado durante años. Mónica vino a verme unos días después. Papá, Esteban me contó lo que hablaron. ¿No te parece que fuiste muy duro con él? Mónica, le respondí. Durante 3 años tu marido ha venido a pedirme disculpas cada vez que necesita dinero. Durante 3 años yo le he explicado por qué no se las acepto. Si todavía no entendió, es porque no quiere entender.
Pero papá, la gente puede cambiar. Por supuesto que puede cambiar. Pero Esteban no cambió. Esteban aprendió a actuar como si hubiera cambiado. Es muy diferente. Durante los meses siguientes, mi vida se estabilizó en una rutina que me hacía genuinamente feliz. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el diario, iba a mis clases en la universidad, almorzaba en restaurantes diferentes, pasaba las tardes leyendo o caminando por el parque. Los fines de semana recibía la visita de Sebastián, que se había convertido en mi compañía favorita. «Abuelo», me dijo un día, «¿vos crees que papá va a cambiar algún día?» «No lo sé, Sebastián, pero si cambia, va a tener que hacerlo por él mismo, no para conseguir algo de mí. ¿Y si él cambia de verdad? ¿Le vas a dar otra oportunidad?» «Sebastián, cuando alguien te muestra quién es realmente, tenés que creerle. Tu papá me mostró que para él yo era solo una fuente de dinero. Esa información no se puede borrar». Un año después de esa última conversación con Esteban, recibí una noticia que me cambió la vida. El médico me diagnosticó un problema cardíaco que requería cirugía inmediata. «Es una operación compleja», me explicó, «pero con las nuevas técnicas las probabilidades de éxito son muy altas». Cuando Mónica se enteró de mi enfermedad, vino inmediatamente a verme. «Papá, ¿por qué no me dijiste antes que te sentías mal?» «Porque no me sentía mal», le respondí. «Fue durante un chequeo de rutina que descubrieron el problema». «¿Y la operación cuándo es?» «La semana que viene». «Papá, queremos estar ahí para apoyarte». «Mónica, vos podés estar, pero no quiero que venga Esteban». «¿Por qué?» «Porque no quiero fingir que tenemos una buena relación cuando estoy enfermo. Si no la tuvimos cuando estaba sano, no la vamos a tener ahora». La operación fue un éxito. Después de 3 días en terapia intensiva, me trasladaron a una habitación común donde pude recibir visitas. Mónica venía todos los días. Sebastián venía después del colegio. Algunos amigos de la universidad también me visitaron. Pero quien no apareció fue Esteban. Durante la primera semana pensé que era porque yo le había dicho a Mónica que no lo quería ver. Pero después me enteré de la verdad. Esteban no había venido porque estaba esperando que yo me muriera para heredar mi dinero. «Papá», me contó Mónica una tarde, «tengo que decirte algo que me da mucha vergüenza». «¿Qué pasa?» «Esteban estuvo preguntando sobre tu testamento. Quería saber si habías dejado todo arreglado, si había algún problema legal con la herencia». La información me dolió, pero no me sorprendió. «¿Y vos qué le dijiste?» «Que no sabía nada de tu testamento, que nunca hablamos de esos temas». «¿Y él qué dijo?» «Que era importante que lo averiguara, que había que estar preparados para cualquier cosa». Esa conversación me confirmó todo lo que había pensado sobre Esteban durante estos años. Para él, yo nunca había sido una persona. Había sido una fuente de dinero en vida y una herencia potencial en muerte. Cuando me recuperé completamente de la operación, decidí hacer algo definitivo respecto a mi testamento. Fui a ver a mi abogado. «Doctor Villalobos», le dije, «quiero cambiar mi testamento completamente». «¿Qué cambios quiere hacer, don Benjamín?» «Quiero que la mitad de mi dinero vaya para Sebastián, mi nieto, en un fideicomiso que pueda usar cuando cumpla 25 años. La otra mitad quiero que se done a la Fundación del Hogar de Ancianos, donde ya hice donaciones». «¿Y para su hija?» «Para Mónica quiero dejarle esta propiedad donde vivo y 50,000 pesos. Es suficiente para que esté cómoda, pero no tanto como para que se vuelva dependiente de la herencia». «¿Y para su yerno?» «Para Esteban no quiero dejar nada, absolutamente nada». El abogado levantó la vista de sus papeles. «¿Está seguro? Eso puede causar problemas familiares cuando se lea el testamento». «Doctor, los problemas familiares ya existen. Yo solo me estoy asegurando de que continúen después de mi muerte. ¿Quiere explicar en el testamento por qué toma esta decisión?» «Sí. Quiero que quede por escrito que Esteban Ruiz me faltó el respeto de manera imperdonable y que por esa razón no recibe ni un peso de mi herencia». 6 meses después de la operación, estaba completamente recuperado y había retomado todas mis actividades normales, pero había algo que había cambiado en mí. Ya no tenía miedo de la muerte. Había enfrentado la posibilidad de morirme y había descubierto que estaba en paz conmigo mismo. Esa tranquilidad me permitió hacer algo que había estado postergando.
hablar claramente con Mónica sobre su matrimonio. «Hija», le dije durante una de nuestras visitas, «tengo que preguntarte algo. ¿Vos sos feliz con Esteban?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque durante todos estos años he visto cómo él te trata, cómo trata a Sebastián, cómo me trató a mí, y no me parece que sea un buen hombre. Papá, Esteban tiene sus defectos, pero es mi marido. Mónica, tener defectos es una cosa, ser una mala persona es otra muy diferente. ¿Vos crees que Esteban es una mala persona? Creo que es una persona que solo piensa en sí mismo, que usa a los demás para conseguir lo que quiere. Pero, papá, el matrimonio no es perfecto para nadie. Tenés razón, pero hay una diferencia entre un matrimonio imperfecto y un matrimonio con alguien que no te respeta». Mónica se quedó pensativa. «¿Vos crees que Esteban no me respeta? Mónica, un hombre que no respeta a tu padre, ¿realmente te respeta a vos? Un hombre que está esperando que yo me muera para heredar mi dinero, ¿realmente te quiere a vos?» Las preguntas la incomodaron, pero eran preguntas que necesitaba hacerse. 2 meses después de esa conversación, Mónica vino a verme con una noticia que me sorprendió. «Papá, Esteban y yo nos vamos a separar». «¿Qué pasó?» «Me di cuenta de que tenés razón. Esteban no me respeta. Y lo que es peor, no respeta a Sebastián. Me contó que había descubierto que Esteban le estaba mintiendo sobre muchas cosas, que había gastado dinero de la casa en apuestas, que había estado pidiendo préstamos a nombre de ella sin decirle, que había estado planeando vender la casa donde vivían para montar un negocio. ¿Y Sebastián cómo está tomando la separación? Mejor de lo que pensé. Creo que él también se había dado cuenta de que su papá no era una buena persona. Mónica, me alegra que hayas tomado esta decisión, pero quiero que sepas que no la tomaste por mí, la tomaste por vos. Lo sé, papá, pero me ayudó mucho ver cómo Esteban te trató todos estos años. Me hizo entender que si era capaz de tratarte mal a vos, que tanto lo habías ayudado, también era capaz de tratarnos mal a nosotros. La separación de Mónica y Esteban se hizo oficial 6 meses después. Esteban se fue de la casa, llevándose solo su ropa y algunos muebles. Mónica se quedó con Sebastián en el departamento donde habían vivido durante años. Durante el proceso de divorcio, Esteban intentó reclamar parte del dinero que yo le había prestado durante los años como si fuera un bien ganancial. «Doctor», le dijo a su abogado, «mi suegro le prestó mucho dinero a mi esposa. Eso debería considerarse patrimonio conyugal». Cuando me enteré de esta maniobra, me reí a carcajadas. Era tan típico de Esteban tratar de quedarse hasta con el dinero que yo le había prestado. Por suerte, yo había sido previsor y tenía todas las constancias de que los préstamos habían sido a él personalmente, no a la pareja. 1 año después del divorcio, mi vida había encontrado un equilibrio perfecto. Vivía tranquilo en mi departamento, tenía una relación excelente con Mónica y Sebastián, seguía estudiando en la universidad, seguía viajando cuando tenía ganas. Pero sobre todo tenía algo que no había tenido en años: paz mental. Ya no tenía que escuchar pedidos de dinero constantes, ya no tenía que fingir que respetaba a alguien que no me respetaba, ya no tenía que tolerar faltas de respeto por el bien de la familia. Un día, mientras caminaba por el centro, me crucé casualmente con Esteban en la calle. Era la primera vez que lo veía desde hacía más de 1 año. Estaba más flaco, con ropa gastada, con cara de alguien que la vida no le había ido bien. «Don Benjamín», me dijo cuando me vio, «¿cómo está?» «Muy bien, Esteban. ¿Y vos?» «Bien, bien, trabajando mucho». Sabía que era mentira. Por Mónica me había enterado de que Esteban tenía problemas para encontrar trabajo estable, que estaba viviendo en una pensión barata. «Don Benjamín», me dijo después de unos segundos de silencio incómodo, «¿podríamos hablar un momento?» «¿De qué querés hablar?» «De todo lo que pasó entre nosotros. Creo que llegó el momento de hacer las paces». «Esteban», le respondí, «vos y yo no tenemos nada que hablar. Dijiste todo lo que tenías que decir hace 4 años cuando me gritaste viejo tacaño. Pero don Benjamín, yo ya le pedí disculpas por eso. Y yo ya te expliqué por qué no las acepto. ¿Qué tengo que hacer para que me perdone?» «Nada», le respondí, «porque el perdón implica que existe la posibilidad de una relación futura,
y entre vos y yo no existe esa posibilidad. Se quedó parado en la vereda mientras yo seguía caminando. No me di vuelta para mirarlo, pero sabía que se había quedado ahí, procesando el hecho de que realmente había perdido para siempre cualquier posibilidad de acceder a mi dinero. Esa noche, durante la cena, le conté a Sebastián sobre el encuentro con su padre. ¿Y qué le dijiste, abuelo? La verdad, que entre él y yo no hay nada más que hablar. ¿No te da un poco de lástima? No, Sebastián, no me da lástima. Me da tristeza que las cosas hayan terminado así, pero no me da lástima. ¿Cuál es la diferencia? La lástima es lo que sentís por alguien que sufre por cosas que no puede controlar. La tristeza es lo que sentís por alguien que sufre por las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y papá sufre por las consecuencias de sus decisiones? Sí, Sebastián. Tu papá eligió tratarme mal cuando creía que yo no tenía opciones. Ahora está sufriendo las consecuencias de esa elección. Ahora, 5 años después de aquel día cuando Esteban me gritó viejo tacaño, puedo decir que soy completamente feliz. Tengo una relación excelente con mi hija y mi nieto. Tengo amigos nuevos. Tengo actividades que me estimulan intelectualmente. Tengo paz mental. ¿Lamento haber perdido la relación con Esteban? No, porque nunca tuvimos una relación real. Lo que teníamos era una transacción. Yo le prestaba dinero. Él fingía respetarme. Cuando esa transacción se terminó todo. ¿Me arrepiento de haber sido tan duro con él? Tampoco, porque ser duro con Esteban me permitió ser honesto conmigo mismo. Me permitió dejar de fingir que teníamos una relación familiar cuando lo que teníamos era una relación comercial. El dinero que doné a la fundación y a la escuela sigue generando beneficios para gente que realmente lo necesita. El dinero que está guardado para Sebastián le va a permitir estudiar una carrera universitaria sin preocupaciones económicas. El dinero que gasté en mí mismo me permitió vivir mis últimos años con dignidad y felicidad. Y Esteban, el hombre que me gritó viejo tacaño, porque no le quise prestar dinero para sus caprichos, se quedó sin un centavo. No porque yo sea vengativo, sino porque las acciones tienen consecuencias. Y las consecuencias de faltar el respeto a las personas que te ayudan es perder esa ayuda para siempre. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero decirte algo muy importante. Si alguna vez tenés que elegir entre ser respetado y ser querido por tu dinero, elegí siempre ser respetado, porque el amor que se compra con dinero no es amor real. Es una actuación que dura hasta que el dinero se acaba. La gente que te quiere de verdad te va a querer aunque no tengas un peso. La gente que te quiere por tu dinero te va a abandonar en cuanto descubra que no va a beneficiarse de vos. Aprende a distinguir entre ambos grupos, porque esa diferencia puede cambiar tu vida para siempre. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre las relaciones en tu propia vida y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tenés, sino cuánto respeto tenés por vos mismo.